¿Cómo calcularías la distancia que hay entre estos dos puntos? Ubiquemos estos puntos en el plano cartesiano. ¿Plano cartesiano? ¿Quién diablos inventó eso? Para ubicar la posición de puntos en un plano, René Descartes creó el eje de las abscisas o de las X y el eje de las ordenadas o eje de las Y's. En este ejemplo, las coordenadas del punto 1 son 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Las coordenadas del punto 2 son 5 en el eje X y 5 en el eje Y. Esta es la distancia más corta entre estos dos puntos, y la llamaremos D. Para calcular esta distancia aplicaremos el teorema de nuestro amigo Pitágoras. ¿Pitágoras? ¿El del triángulo rectángulo? Trazamos una línea horizontal a partir del punto 1 y otra vertical desde el punto 2, de tal forma que se unan ambas rectas formando un ángulo recto. A estas líneas las llamaremos A y B. Y ya tenemos un triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo recto es D, y es la hipotenusa del triángulo rectángulo y la distancia entre los dos puntos. Hace muchísimos años, el filósofo y matemático griego Pitágoras descubrió un hecho asombroso. No lo digas. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejando D, tenemos la distancia entre dos puntos. El cateto A sale de restar 5 menos 2 igual 3. El cateto B sale de restar 5 menos 1 igual 4. Reemplazando datos y haciendo las operaciones correspondientes, encontramos que D es igual a 5. Así hemos determinado que la distancia entre estos dos puntos es 5. A partir de este ejemplo, vamos a crear una fórmula que nos permita calcular la distancia entre dos puntos de forma fácil y rápida. Llamemos x1 y y1 a las coordenadas del punto 1 y x2 y y2 a las coordenadas del punto 2. El cateto A es el resultado de restar x2 menos x1. El cateto B sale de restar y2 menos y1. Aplicando el teorema de Pitágoras, d al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Si despejamos d, obtendremos nuestra fórmula mágica que nos permitirá calcular de manera sencilla la distancia entre dos puntos. Resolvamos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular la distancia entre P y Q. Las coordenadas del punto P son x1 y y1. Las coordenadas del punto Q son x2 y y2. Reemplazamos datos en nuestra fórmula mágica. x2 menos x1 al cuadrado es 3 menos 1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado es 5 menos 2 al cuadrado. Calculando encontramos que la distancia d es igual a 3.6. Resolvamos este otro ejercicio con algunas coordenadas negativas. ¿Qué distancia hay entre P1 y P2? Dibujamos las coordenadas cartesianas que nos enseñó nuestro amigo René Descartes. ¿En serio dijo? Pienso, luego existo. Localizamos el punto 1, menos 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Del mismo modo, ubicamos el punto 2, 4 en el eje X y menos 3
en el eje Y. El punto 1 tiene como coordenadas x1 y y1, y las coordenadas del punto 2 son x2 y y2. De acuerdo a nuestra fórmula mágica creada a partir del teorema de Pitágoras, reemplazamos datos, teniendo cuidado de los signos. 4 menos 2 al cuadrado más menos 3 menos 1 al cuadrado. 4 menos 2, 6, 6 al cuadrado, más menos 3 menos 1, menos 4 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, más menos 4 al cuadrado, 16. 36 más 16, 52. Raíz cuadrada de 52, 7.2. Ahora resolvamos este otro ejercicio, más rápido. ¿Qué tan rápido? Las coordenadas de M son x1 y y1. Las coordenadas de N son x2 y y2. Reemplazamos datos. x2 menos x1 al cuadrado es 6 menos 3, 3. 3 al cuadrado, 9. y2 menos y1 al cuadrado es 5 menos 2, 3. 3 al cuadrado, 9. 9 más 9, 18. La distancia entre m y n es igual a la raíz cuadrada de 18. ¿Así de fácil?